El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en este momento en otro de nuestros programas Termómetro Político con un invitado especial. Está conmigo Francisco Paredes, quien es un abogado internacional de renombre con una vasta experiencia en arbitraje internacional, inversiones extranjeras, resolución de disputas y contratación pública. Ha trabajado en firmas internacionales en Francia y Estados Unidos, siendo un experto en litigios comerciales y arbitrajes de inversión. En su carrera ha representado al Ecuador en varios arbitrajes de inversión y negociaciones de acuerdos internacionales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en estos momentos con temas de coyuntura internacionalmente y justamente esto nos referimos a lo que fue la caída de Maduro el día sábado en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve a su experiencia? ¿Cuál es su lectura de este hecho? Creo que lo correcto es poder comprender desde dónde viene y cuál es el origen de este proceso, y para eso debemos remontarnos al primer mandato del presidente Trump. Recordemos que la orden de captura inicial y el precio por la captura de Maduro comienza en el primer gobierno de Trump. Es decir, estamos hablando de algo que inició hace 8 años ya atrás. Durante el gobierno de Biden, las relaciones quizás mejoraron entre los Estados Unidos y Venezuela. Las operaciones a nivel de comercio de petróleo fueron mejoradas. Pero lo que sucede ahora es que esto se volvió insostenible. Desde el día 1 de su segundo mandato, el presidente Trump ha lanzado una guerra durísima a la inmigración ilegal, una guerra durísima al narcotráfico y a los carteles. Prueba de ello es lo que nosotros hemos vivido acá en Ecuador, una mayor relación con el gobierno de Estados Unidos, una serie de visitas de los principales representantes de Estados Unidos. El mismo Marco Rubio estuvo acá en Ecuador hace menos de 3 meses. Pero no solamente eso, es una visión de cómo la región debe recuperar su seguridad, debe recuperar sus libertades y sobre todo debe atacar a estos grupos narcotraficantes. Más adelante, pues ahora sí vienen las operaciones militares, una operación específica. Hay mucha discusión a nivel internacional sobre la legalidad, la legitimidad de esta operación. Yo creería que hay al menos 4 factores a tener en cuenta. ¿Qué dice el derecho internacional? ¿Qué dice el derecho de Estados Unidos? ¿Cuál es la realidad humanitaria de las víctimas del éxodo venezolano? Y finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta a la comunidad internacional ante estas acciones? ¿Cuál, a su punto de vista, Nicolás Maduro fue derribado un presidente o fue derribado un criminal por todo este tema del cartel de los soles y de lo que le acusa, en este caso Trump, de los Estados Unidos? Vale, ahí viene un análisis del derecho estadounidense en primer lugar. El derecho estadounidense prohíbe al presidente de Estados Unidos iniciar una guerra si no ha tenido la autorización del Congreso estadounidense. Esto es según el artículo 811 de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que si es que este acto de captura a Maduro se considera como un acto de guerra, entonces el presidente puede ser sometido a un impeachment y puede ser incluso destituido de su puesto. Ahora bien, lo que dice Trump, lo que dice su equipo de defensa es que esto no fue pues realmente un acto de guerra, fue exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos en la época de Obama, cuando capturó y dio muerte a Osama Bin Laden. Es lo mismo que hizo hace unos meses Estados Unidos con el bombardeo a los sitios nucleares en Irán, y es lo mismo que hizo ahora con la captura de Maduro. Y esto se llama operaciones especiales militares. No es una guerra, es un acto específico para un objetivo específico que no activa un mandato de guerra. Entonces, esto lo que a nosotros nos demostraría es que no se estaría incurriendo en una violación del derecho estadounidense por ello. Ahora, hay otras normas de derecho internacional que también podrían verse involucradas dentro del análisis, ¿no?
Como parte de esto, bueno, fue hace poco tiempo que María Corina Machado le entregaron este premio Nobel de la Paz y ella dijo el día de hoy que va a entregar a Trump por haber pues parado todo este tema, pero no vemos de él una reciprocidad, por decirlo así, porque él dijo que pues ella no está en estos momentos como candidata, por así decirlo, para ocupar esta presidencia en Venezuela, sino que ellos van a tomar el poder. Correcto. Como nosotros sostenemos que quien ganó legítimamente las elecciones, y así lo sostiene también Estados Unidos, quien ganó legítimamente las elecciones no fue Nicolás Maduro, ¿sí? Sino más bien fue el sucesor de María Corina Machado, que realmente él es quien debería al día de hoy ocupar el cargo de la presidencia, pero aquí hay otros temas que son mucho más complejos de análisis, ¿no? Edmundo González, a decir de Estados Unidos y a decir la comunidad internacional, no está preparado para enfrentar el mandato que le ha impuesto el pueblo venezolano de controlar un país en la grave crisis que se encuentra el Estado venezolano al día de hoy. Y yo también coincido en que quizás no es la persona más apta para ocupar el cargo. María Corina Machado, por más buena voluntad que tenga, por más que ha sido la lideresa de este movimiento, no es quien ha ganado las elecciones legítimamente. Entonces, mal podría Estados Unidos tomar y ponerla a ella como jefa de ningún tipo de ningún cargo público, porque eso sería una injerencia incluso mayor a la administración. Ahora bien, inicialmente lo que se sabía es que Estados Unidos quería tomar el control y la administración de Venezuela. Eso hubiese sido muy grave. Eso sí que hubiese sido atentatorio al derecho estadounidense y al derecho internacional. Pero con cierta habilidad, Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, tomó la presidencia y hoy en día se entiende que existe una cooperación cercana con el gobierno de Estados Unidos y esto no es un accidente. A ver, vamos un poquito más atrás incluso. El hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, es una de las personas más influyentes, un político sagaz, exministro de Relaciones Exteriores, quien ha tenido una cercanía muy fuerte a distintos gobiernos, incluso al estadounidense. Jorge Rodríguez hace 3 meses dejó de saludarse la mano con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque lo que se conocía es que Jorge Rodríguez ya estaba negociando, desde que los Estados Unidos ingresó a los territorios del Caribe, ya estaba negociando una salida de Maduro y que sea su hermana, Delcy Rodríguez, quien se quede en el poder. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta, se sospecha que Delcy Rodríguez habría sido quien dio la información de la ubicación, se sospecha que puede haber sido gracias a uno de los topos que trabajó junto con Delcy Rodríguez para colaborar con el gobierno de Estados Unidos y poder cobrar este premio de $50 millones. Entonces queda todavía mucho por descubrir de lo que va a suceder en los próximos meses. Y ella dijo que cooperaría. Y la cooperación implica para mí 3 cosas. 1, la salida de Diosdado Cabello, porque es otro de los jefes narco-militares que está a cargo del Cartel de los Soles. 2, implicaría una convocatoria rápida y transparente a un proceso de elecciones. Y 3, que debería conllevar una liberación de los más de 720 presos políticos, ¿sí? Y una reapertura a los mercados internacionales, una flexibilidad a que empresas estadounidenses puedan operar desde Venezuela. Al día de hoy la única que quedó fue Chevron y es por los nexos fuertes que tiene con PDVSA en Estados Unidos. Así que esta apertura va a ser bien recibida por los Estados Unidos. Esperemos que en los próximos días pues se manifieste ya a través de un ejercicio democrático, unas convocatorias, elecciones limpias, controladas no solamente por el gobierno, sino por la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos. Se habla de que esto es un proceso de transición que va a demorar también, pero vemos a muchos hermanos venezolanos que ya se están regresando, otros que dicen que no se van a regresar. ¿Cuánto nos tomará este proceso? ¿Cuándo Venezuela podrá estar un poco más, estará mejor en este caso con todo lo que está pasando ahora? Lo que en algún momento tendríamos que vaticinar es que esto va a ser más o menos dentro de un año, ¿sí? Si los pasos son correctos, si se dan estos pasos que habíamos conversado, la liberación de los presos políticos, convocatoria a elecciones libres, que se salgan de este sistema de voto electrónico, que es lo que ellos tienen al día de hoy, que es lo que compromete tanto el resultado de las elecciones y que en algún momento se intentó imponer también en Ecuador. Recordemos que el voto electrónico simplemente era una forma de poder controlar los resultados electorales. Entonces, en la medida en que se vayan dando estos pasos, yo creo que quienes estén dispuestos a regresar a Venezuela y hacer todo lo posible para refundar esta república, hacerla crecer democráticamente y dentro de las libertades, estarían pues desde luego tomando una decisión acertada si ese es el futuro que aspiran para ellos y sus familias. Me voy a venir un poquito más a nuestro país y bueno, con este tema se ha dicho también que Donald Trump va a
a tratar de liberar supuestamente otros países más. Está ahí Cuba, también mandó un mensaje para Petro en Colombia, y también se dice que aquí en Ecuador hubo un financiamiento para cierta bancada, que en este caso ya muchos lo sabemos. ¿Cuál es tu lectura ante este tema? Bueno, lo que pasa es que la pregunta es muy buena porque tiene varias aristas, ¿no? Uh-huh. Partamos del último aspecto, el tema del financiamiento. El día de ayer, Nicolás Maduro se declaró inocente ante los tribunales federales de Estados Unidos del distrito del Bajo Manhattan, Lower Manhattan, ante un juez de 92 años, un juez correcto, transparente, que además tiene el proceso de Diosdado Cabello, que además tiene el proceso del hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, también por asociación ilícita, crimen organizado y narcotráfico. Y aquí se va a ver la habilidad de Pollack, que es el abogado, un muy buen abogado que se ha conseguido el señor Maduro, quien fue también abogado en su momento se me fue el nombre de la persona que estuvo, Julian Assange, también fue abogado de Julian Assange. Es muy hábil Pollack, y yo seguramente creo que Pollack va a buscar algún tipo de colaboración, ya sea entre Nicolás Maduro o su esposa Cilia, para dar información, y aquí viene la parte clave, esa información que ella puede entregar para reducir la condena, para no proseguir acciones en contra de su hijo y demás, podría eventualmente conducirnos a lo que nosotros queremos en Ecuador, que se transparente quién en Ecuador recibió fondos. Y en este caso no sería fondos ni siquiera de un Estado soberano, sería fondos de un Estado narcoterrorista. ¿Qué quiere decir? Que si un partido político en Ecuador recibió directa o indirectamente fondos, estaría siendo cómplice o habría sido financiada su campaña con dinero de narcotráfico. ¿Y esto la Constitución no lo permite? No lo permite, es completamente sancionatorio, es una causal incluso para extinguir el partido, para iniciar acciones criminales en contra de quienes hayan receptado estos dineros y quienes los hayan utilizado de manera ilegítima dentro de campaña, y peor aún, que no los hayan reportado. Es decir, hay una serie de acciones penales, administrativas, civiles que se pueden iniciar en razón de esta colaboración. ¿Y por qué me refiero a la colaboración? Recordemos que Ecuador ha activado sus principales procesos judiciales. Me refiero al caso de Brecht, por ejemplo, luego de una colaboración eficaz ante las autoridades estadounidenses. Es gracias a esa colaboración que nos enteramos de los casos de Odebrecht, que nos enteramos del caso de Las Torres, que nos enteramos del caso de los ex contralores que estuvieron involucrados en procesos de corrupción en Ecuador, que recibieron dineros. Es este proceso de colaboración que se puede realizar ante la justicia estadounidense la que puede permitirnos a nosotros acceder a esa información y con eso iniciar nuestros propios procesos civiles y penales. Bueno, con este tema, ¿qué podemos mensaje darle a los amigos venezolanos que están aquí en nuestro país, que están en varios países y que sobre todo pues en este momento que está pasando Venezuela, muchos dicen Venezuela libre, otros dicen Venezuela invadida? ¿Qué les decimos? Yo digo Latinoamérica libre porque miremos que la franquicia neochavista, neocomunista está encontrando su fin. En Ecuador se acabó. En Chile se acabó con el presidente Castro recientemente electo. En Bolivia, un país marcadamente de corriente de izquierda, se acabó con la elección del nuevo presidente también de derechas. En Perú ha seguido la misma suerte. Este foro de Sao Paulo, hoy en día el único del foro de Sao Paulo es Lula. Entonces se ha aislado. ¿Y qué pasa con Nicaragua y Daniel Ortega, que tiene a su presidenta de esposa, ¿no? Sí, bueno, el caso de Nicaragua es un caso de excepción. Bueno, partamos de un tema de que a través de Nicaragua no se conoce que exista mayor tráfico de estupefacientes ni producción, a diferencia de, y ahora regreso a la primera pregunta, de lo que sí ocurre en Colombia. Cuando Petro toma el poder en Colombia, se producían aproximadamente 50,000 hectáreas de cocaína. Al día de hoy, a 4 meses del fin de su término, 5 meses del fin de su término, se producen 250,000 hectáreas de cocaína. Entonces, ha habido ciertamente una flexibilidad de parte del gobierno colombiano, una tibieza al control de la producción de cocaína en su territorio, y lo que tenemos que cuidar, la misión para nosotros como ecuatorianos, es cuidar que nuestras fronteras dejen de ser permeables y no nos convirtamos, ahora que Venezuela cerrará sus puertas, en el próximo gran exportador de cocaína. Justamente cuando en el tema de las bases militares dijeron eso, de que Ecuador de ser un país de tránsito pasó a ser un país que sacaba la droga ya de aquí, ya no eran los otros países de tránsito, sino netamente de Ecuador, y eso fue en la época de un gobierno pasado. Sí. Igual pueden en este momento
tal vez pues con estos indicios, por así decirlo, ir también contra Ecuador en este momento o activar algo acá? Las autoridades en Ecuador tienen un reto grandísimo y es luchar contra lo que se nos va a venir con el cierre de Venezuela como un país exportador de drogas, y es que el siguiente país al que van a buscar estos grupos narcotraficantes para continuar con su tarea de exportación de drogas va a ser Ecuador. Tenemos que apoyarnos en la cooperación estadounidense que realmente ha mostrado su eficacia. Tenemos que controlar puertos a través, por ejemplo, de asociaciones con empresas y gobierno estadounidense para que nuestros puertos sean mucho más seguros, para que no sean sometidos ante la delincuencia, ante las amenazas. Hay un reto muy importante en materia de control de fronteras, no solamente aduaneras, sino también de mar y de alta mar, en donde nuestras capacidades son bastante restringidas, y ahí es en donde la cooperación con Estados Unidos tiene que ser. Si el pueblo ha decidido no ir por unas bases militares, lo que en mi opinión es un gravísimo error, creo que tenemos que buscar las maneras en las que, sin que sean bases militares, logremos una cooperación eficiente entre nuestros equipos militares, nuestros equipos de inteligencia y el control del tráfico en alta mar. Realmente nos falta tiempo para todos estos temas que son importantes de conversarlos. Realmente yo le agradezco por su tiempo, por habernos dado una visión más clara de lo que está pasando en estos momentos, en algo que afecta a toda la región y sobre todo a nosotros que estamos en Latinoamérica. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo, y también a ustedes. Gracias, amigos del Dato. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa.